Y ahora sí, buenas noches a todos. El tema de la cultura, el tema de la literatura en particular, vamos a hablar hoy, por eso está Alberto Ramponelli. Alberto, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno. Gracias por la invitación. No, por nada. Escritor y coordinador de los talleres literarios del municipio de Morón, ¿está bien? Sí, de la Biblioteca Municipal de Morón y de la Biblioteca Municipal de Burlingame. Y de Burlingame. La de Morón se llama Domingo Faustino Sarmiento. Sí. ¿La de Burlingame? Ah, no sabés. Bueno. Tiene un nombre larguísimo. ¿No le querés cambiar el nombre? No ¿Le cambiarías el nombre a la de Morón? No, para nada. No, para nada. Bueno, está bien, igual Sarmiento no entra acá en este tema, ya hablamos de Sarmiento. Sí. Y vamos a volver a hablar de Sarmiento. Pero es casi inagotable el tema de Sarmiento, y con polémico. sus pros y sus contras, ¿no? Sí, sí, muy polémico. Muy polémico. Pero hoy la polémica es en estas antinomias en que se reduce, en que siempre reducimos todo, ¿no? Y que siempre, digo, las cosas en perspectiva histórica, cuando uno se pone a profundizar, son más complejas que, por ejemplo, como dije anteriormente, unitarios y federales o peronistas y no antiperonistas, sino que hay zonas grises, mezclas, claro. Van, vienen. Lo mismo pasó con la literatura argentina. Nosotros en un primer programa habíamos hablado que nace muy política la literatura argentina. En el siglo XX ya deja de ser tan política una parte, ¿no? Y creo que está más en una búsqueda estética, y creo que esto es el grupo Martín Fierro. Y creo que claro. Lo político queda reducido al grupo de Boedo. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, básicamente esas son las dos líneas. La tan afamada reyerta literaria o polémica entre Boedo y Florida, ya en los años 20 comienza esto, seguramente es con los reparos que algunos han hecho acerca de la verdadera intensidad de este enfrentamiento. Sin duda es la más importante que se dio en la, digamos, historia de nuestra literatura. En todo. En toda. ¿Por qué? Porque involucró en ese momento a la mayoría de los grandes escritores de la época. Estaban en un bando, en otro, o con un pie en uno y en otro. Algunos también estaba así. Está bien. Déjame leer, porque no me quise olvidar de ninguno. Vos me dirás si hay que agregar alguno, pero del grupo de Boedo, que es el menos conocido, me parece a mí, ¿no? Estaba Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque, César Tiempo, Leónidas Barletta, muy asociado en realidad al teatro del pueblo, Roberto Mariani, Raúl González Tuñón. Y en el grupo de Florida estaba, bueno, Jorge Luis Borges, el más conocido, no solo en el grupo, en el mundo, Conrado Nale Roxlo, Olivero Girondo, Ricardo Molinari, Leopoldo Marechal, Ricardo Guraldes, claro. Al principio, ¿no? Ya entrado en años, pero esos eran los dos grupos, ¿no? Sí. Este grupo de Martín Fierro, una búsqueda estética, y el otro asociados a una editorial que era Claridad, que era marcadamente de izquierda la editorial. Claro, claro. Bueno, ahí tenés como las dos líneas, ¿no? O sea, ¿por qué Boedo y por qué Florida? Bueno, porque los escritores de Boedo se nucleaban alrededor de la editorial Claridad, que sacaba una revista que en este momento no recuerdo. Pensadores. Los Pensadores. Los Pensadores, y después saca la revista Claridad, con el mismo nombre de la editorial. Los Pensadores, que traía, no sé, una biografía de Lenin, claro, de Trotsky. Claro, ¿no? Eso ya marcaba la impronta de izquierda de Claridad y de todos los escritores que se nucleaban alrededor, porque Claridad además los iba publicando, la editorial. Y después, ¿por qué Florida, el otro grupo, los estetizantes, para decirlo de algún modo? Y porque la redacción de la revista Martín Fierro, del periódico literario Martín Fierro, estaba en Florida, en la calle Florida. Y además también se reunían en la Richmond de Florida. Sí. Entonces, bueno, eran de la zona bacana, para decirlo de algún modo. Sí, la Richmond era muy conchita. Claro. Sí. Ahora, entre los escritores que vos nombraste, es curioso porque depende qué material uno lea. A González Tuñón, a Raúl González Tuñón, lo ponen dentro de Florida. Sí. Y a Roberto Ar lo ponen
dentro de Boedo. Claro. Pero, por ejemplo, en realidad González Tuñón tenía amigos en los dos sectores, pero era más afín al grupo de Florida. Estamos hablando de año 1930 1920 a 1935 aproximadamente. Sí, sí, un poco antes quizás. Porque es como que se va extinguiendo. En el 30 aproximadamente ya se extingue, son 10 años. Ahora, ¿serían dos vanguardias literarias? Bueno, eso es lo que algunos plantean. En realidad, como para primero definir, digamos, los sistemas estéticos, ideológicos de cada uno. El grupo de Boedo estaba más vinculado, los escritores estaban más vinculados a la izquierda, no tanto al PC, porque recién surgía la Revolución Rusa. Claro, más que nada, claro, eran anarcosindicalistas, anarcos cristianos como Castelnuovo, por ejemplo, a quien conocí, ahora te cuento una cosa más anecdótica. Y bueno, ¿qué postulaban estos? Que la literatura tenía que estar al servicio de la prédica de los nuevos ideales, de los nuevos valores, al servicio de la clase obrera, de plasmar las contradicciones de clase, plasmar la situación de pobreza, de explotación y de injusticia que estaban sometidos los sectores oprimidos. Esta era la postura. Entonces se dice que los del grupo de Boedo fueron vanguardistas en cuanto al contenido, porque aportaron contenidos nuevos que hasta ese momento no se habían trabajado. La literatura no los trabajaba. No, la literatura no se había trabajado. Está bien. Sí, en ese aspecto traen una novedad, pero después esa novedad se va anquilosando. José Pablo Feynman, en un artículo que sacó en Página 2 en una contratapa hace un tiempo, dice que los escritores de izquierda posteriores de la literatura argentina tienen su antecedente en el grupo de Boedo. Pero un escritor de izquierda posterior sería Cortázar. Y a mí no me parece... Los de la década de 60. No, está bien, pero Cortázar yo lo hago de izquierda. No me equivoco. No, pero Cortázar es muy particular la situación de Cortázar, porque primero que lo que quiero decir es que no es tan fácil. Los escritores comprometidos de la década del 60. ¿Cuál? Y vos tenés ahí no me sale el nombre ahora de uno de los más importantes, Miguel Briante estaría dentro de ese grupo. Con su novela King Kong, claro, famosa. Haroldo Conti y Walsh son un poco posteriores, Umberto Costantini, esos son escritores, Rosenmacher. Está bien, esa sería una línea de continuidad con el grupo de Boedo. Claro, Paco Urondo, que ya venía escribiendo. Sí, está bien. Las dos de todas maneras se terminan diluyendo, ¿no? Sí. Digo, Martín Fierro y Boedo, fines de los años 30 ya se terminan diluyendo. Igual para que no precisamos, hablamos de Boedo y no precisamos Florida. ¿Por qué estetizantes? El grupo de Florida, digamos, su órgano de expresión emblemático, primero fue la revista Martín Fierro y después Proa. Claro. Entonces, y lo que postulaban era una literatura vinculada a las nuevas propuestas estéticas, formales esencialmente. Por eso se dice que los de Boedo eran comprometidos y los de Florida estaban por la literatura pura, o sea, sin compromisos, una literatura más lúdica. Bueno, ahí está Borges, está Macedonio, después hay otros poetas importantes como Bernardes, Molinari, está Leopoldo Marechal, joven. Sí. ¿Verdad? Este es otro dato. Están nucleados en estos dos grupos los escritores más importantes de la época, pero sobre todo los escritores más jóvenes, en algún sentido más jóvenes, que después van a ser varios de ellos, con el transcurrir de su trayectoria literarias, estéticas, creativas, van a ser de los escritores más importantes que ha dado la Argentina, porque ahí está Roberto Ar, ahí está Tuñón,
ahí está Borges, entre los dos grupos digo, ¿no? Sí. Ahí está... entre los dos grupos, Marechal, sí. ¿Entendés? Bernard de Molinari, que son grandes, Nalé Roxlo, sí. Roberto Mariani en Boedo, que es un gran narrador, veo que por acá tenés vos un gran cuentista, que cuentos de oficina, que está bastante olvidado, ¿no? Ha entrado en un cono de sombra, pero se lo reivindica como uno de los mejores. Traje cuentos de oficina, pero igual, yo, para que la gente entienda un poco más lo que escribía Boedo, por ejemplo, solamente con el título, ¿no?, de Elías Castelnuovo, en un libro que se llama Jesucristo y el reino de los pobres, decía, por ejemplo, el título nada más, ya de por sí es toda una consigna. Tremendista, es una literatura tremendista. La guerra social entre pobres y ricos podría angular de la doctrina de Jesucristo. Tendría hoy su equivalente en la guerra de clases que sostienen entre sí aquellos que viven de su propio trabajo contra aquellos que viven del trabajo del pueblo. Claro. Esto es Elías Castelnuovo. Te digo otro más, otro título también fuerte. De cada uno y de todos los evangelios incluidos, son los títulos de ensayos que hizo, ¿eh? Sí. Desde luego los canónicos, los sinópticos, los apócrifos y los paralelos, se desprende en forma inobjetable que Jesucristo no solo era comunista, sino un comunista acérrimo. Esto lo dice en este libro de ensayos Elías Castelnuovo, que no fue de las grandes figuras de Boedo, ¿no? Me parece. Pero fue uno de los más enardecidos propagandistas. Ajá. Se considera que quienes fundaron Boedo, sí, fueron Barletta, Mariani, creo, y Castelnuovo. Castelnuovo fue uno de los más encendidos voceros del grupo. Hacemos una pausa, Alberto. ¿Cómo no? Hacemos una pausa, la primera, y luego continuamos con Alberto Ramponelli, escritor. Dale. Continuamos con Alberto Ramponelli hablando del grupo Florida, del grupo Boedo. Bueno, estábamos hablando de la confrontación y vos decías los tipos más... traje un monólogo, ¿no?, de Elías Castelnuovo también, que habla... Pero quiero que compartamos, es muy poco, es 1 minuto y pico, sobre una entrevista a Jorge Luis Borges, que habla de por qué escribe como escribe, que para mucha gente le parece difícil cómo escribe Borges. No es difícil como escribe Borges. Borges le restó importancia a esa reyerta. Él dijo que era cosa de jóvenes. Siempre fue así, era un chiste, una broma. Pero Borges le restaba importancia a todo, hasta las cosas muy importantes también le restaba importancia. Pero antes de ver este video de Borges, te quería hacer una pregunta. La revista Proa, estaba Borges y la hermana de Borges, ¿no? También la llevaba adelante. Claro, pero la hermana era ilustradora. Sí, era artista plástica. Ahora nadie sabe... Nora, ¿no? Nora termina con H. Así se escribe. Se casa con un español. Con el español un estudioso. Un crítico, sí. Claro. Ahora, parecería que Borges no tuvo hermana, ¿no? Será por la figura de Borges, que lo opaca. Sí, no trascendió demasiado. Claro, lo que pasa es que el que trasciende demasiado es Borges. Claro, Jorge Luis Borges. Sí. Pero la hermana estaba de Torres, se casó con De Torres, que es un crítico español, era un crítico español. Bueno, lo que vamos a ver ahora es 1 minuto y pico nada más de 1976. Guarda el dato, porque en 1976 en el país nuestro estaba la dictadura militar. Claro. Y él está hablando nada más que de literatura y de las palabras que usa a la televisión española en España. Ahora sí, dale, lo vemos. No, porque una vez escrito algo ya está lejos de mí. Cuando yo escribo, yo lo hago urgido por una necesidad íntima. Pero yo no pienso, en un público selecto o en un público, de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia.
Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve la palabra, usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. Pues la verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Como si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, es una palabra que mira en dirección contraria como si Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. No porque... Ahí estaba Jorge Luis Borges. Y bueno, viste, el periodista le pregunta para qué público escribe él, ¿el público selecto? Él dice, no, yo ni selecto ni popular, yo escribo lo que siento. En primer lugar dice eso, y después habla de la utilización de las palabras, y dice, no todas las que están en el diccionario sirven para escribir, ¿no? Porque no corren, como que no fluyen, dice. Claro, no suenan naturales. Claro. Lo interesante es lograr una literatura particular, personal, con un estilo propio, pero que al mismo tiempo al lector le suene natural, no rebuscado, no algo, digamos, Él dice barroco. Claro, es interesante, dice que los jóvenes son barrocos por timidez, ¿no? O sea, claro, quieren cubrir su timidez con un despliegue, claro, de palabras, en este caso, de términos, de frases. Y comentarios, sí, y metáforas tal vez. Entonces se arma un enredo impresionante que vos estás preguntando dónde está la historia, a veces. Sí, sí, igual yo creo que el Borges juvenil, el Borges de sus primeros libros de Fervor de Buenos Aires, además, eso ya es un gran poeta. Sí. Él va cambiando, está bien, son las búsquedas que va haciendo el escritor a lo largo de su trayectoria, no tratando de no repetirse, de indagar formas nuevas. Esto, el grupo de Florida, por eso se los consideraba como estetizantes, le daba mucha importancia a la forma, a lo formal, a las indagaciones. Son vanguardistas en lo formal. Están buscando un habla argentina. Están buscando... y están incorporando todas las propuestas de la vanguardia. No te olvides que para esa época tallaban fuerte en el mundo lo que se llamó las vanguardias, sí. O sea, bueno, surrealismo, dadaísmo, futurismo. Exacto. Ellos están ahí, claro. Ultraísmo. Acá el ultraísmo, que es lo que introduce Borges cuando vuelve de Europa, él trae sí. el ultraísmo, es como una especie de síntesis de las propuestas. Pero había bronca con Leopoldo Lugones, ¿o no? Era como que era muy españolizante Lugones, para ellos. Y Lugones para ellos era el escritor ya instituido, la tradición, entonces los jóvenes... Pero después Borges tiene un prólogo en El Hacedor donde como que imagina que lo va a ver a Lugones y le va a llevar su libro, y que Lugones de algún modo lo acepta, ¿no? Está bien, como una reconciliación. Pero la figura para Borges, el hombre, el ídolo de Borges, no sé si el ídolo, pero era Macedonio Fernández. Sí, no era Leopoldo Lugones. No, aunque también influyó sobre ellos, Pero no digo que no es el modernismo de Lugones, bueno, influye sobre los jóvenes poetas como Marechal y demás, pero contra eso rompen, ¿no? Quiero que veamos de Leónidas Barletta, que no sé, quizás fue el que más trascendió del grupo de Boedo por su actividad con el Teatro del Pueblo, claro. Porque en la década del 20 el teatro era para la gente con dinero y con frac. Claro. Y ellos tratan de inventar una sala independiente que fue justamente Teatro del Pueblo, sí. Que finalmente donde funciona en la diagonal que funciona hoy es el último local que todavía sigue funcionando. Sí, está el Teatro del Pueblo aún, claro, con interrupciones a lo largo del tiempo, en épocas de dictadura. Sí, en épocas de dictadura obviamente hubo interrupciones. Claro. Pero también fue un teatro proclamístico, digamos, claro. Un teatro comprometido, un teatro que tenía que reflejar. En ese sentido, se puede decir que el grupo de Florida, en cuanto a la incidencia sobre la literatura y sus cambios y transformaciones,
Pues los aspectos formales son fundamentales en el cambio estético. Fue mucho más, si se quiere, importante y con una secuela mucho mayor que el grupo de Boedo. ¿Por qué? Y bueno, porque el grupo de Boedo en lo formal no le daba mucha bolilla a la forma. Les interesaba transmitir un mensaje. Y cuando la literatura, salvo algunos casos, pero la literatura se toma como un medio para difundir la literatura comprometida y demás, diríamos que ahí se resiente de alguna manera lo literario, las búsquedas específicamente literarias. La literatura queda relegada a ser un medio para. Quiero que veamos una pequeña biografía. Son biografías que no de 2 minutos que saca Canal Encuentro, ¿no? Y en este caso, bueno, es la de Leónidas Barleta, justamente. Habla de todo el grupo de Boedo, pero viene en particular justamente por ser el promotor y el que llevó adelante el Teatro del Pueblo. Dale, la vemos. 227, los artistas del pueblo y los escritores de Boedo se lanzan a una nueva experiencia, el Teatro Experimental de Arte. No son más que ensayos de lo que va a venir. En 1930, Leónidas Agelasio Barleta, junto con el artista plástico Facio Ebecker y un grupo de actores, funda el Teatro del Pueblo. Será la experiencia de teatro popular más importante en la dramaturgia argentina. Durante casi 50 años, va a estrenar más de 300 piezas. El Teatro del Pueblo inaugura su primera temporada en 1931, con obras de Álvaro Yunque y de Ezequiel Martínez Estrada. A mediados de la década, el gobierno municipal le cede un predio en Corrientes 1530. El grupo también lleva sus obras por los barrios y por el interior del país en un escenario móvil. El Teatro del Pueblo tendrá además sus propias publicaciones: Metrópolis, entre el 31 y el 32, y Conducta, entre el 32 y el 43. Los 40 inician malos tiempos para el Teatro del Pueblo. El golpe de Estado de 1943 significa el fin de la cesión del lote de Corrientes y la necesidad de afincarse en un lugar más pequeño, en Diagonal Norte al 900. En 1951 abre otra sede para el teatro y comienza una nueva publicación, Propósitos, donde escribe el editorial semanal. Cada vez que una obra se presenta por fuera de las grandes salas, cada vez que una compañía se lanza a mostrar lo suyo, a como dé lugar, puede no saberlo, pero allí se dibuja la figura de Leónidas Barleta. Bueno, ahí estaba Leónidas Barleta, el Teatro del Pueblo. Me imagino yo también, queda muy poco tiempo, pero me imagino yo también que en aquellos años 1920 el acceso a la literatura, la radio todavía no existía, existe el año siguiente, en 1921. El acceso a la literatura, a la buena literatura, debería ser muy costosa también para un trabajador que en ese momento tenía muy pocos derechos, ¿no? Era más de clase media, media alta. Exacto, a eso me refería. Y también el acceso a leer. Sobre todo en un país, mi abuela nunca terminó de hablar italiano ni español, no sé qué hablaba, lo que se llama cocoliche, bueno, que lo entendíamos nosotros y mi abuelo, nadie más. Ahora un italiano no lo entendía y un argentino tampoco. Entonces, no, lo de Boedo, o sea, en cuanto a hacer llegar las cuestiones culturales al margen que tuvieran esas digamos, facetas o esas improntas de una literatura comprometida, que no nos olvidemos que después en la Unión Soviética, un poco para esa época, el estalinismo saca la doctrina del arte socialista, que tenía que ser un arte que reflejara un poco eso también. Toman algunos escritores de Boedo los más emblemáticos. Y yo te iba a decir te iba a contar que a Elías Castelnuovo, que vivía en Liniers,
hace muchos años lo contactamos con otro amigo que quería ser escritor, andábamos por los 20 y pico de años, y lo fuimos a visitar ahí, ese barrio que hay en Liniers, que son de casitas muy características, viejas. Y bueno, y el viejo nos recibió, lo trajimos acá a la ciudad de Fomento Castelar, donde funcionaba el grupo Roberto Ara, de una charla, y estaba ya viejito, al tiempo muere, pero bueno, era un pedazo de historia, sí, pero claro. Su literatura es una literatura como muy tremendista, donde por ahí los matices, las cuestiones más sutiles, los claroscuros se le pierden, ¿no? Claro, es todo blanco y negro. Claro, y lo que he leído de Castelnuovo es mucho con moraleja, ¿no? Con su beta cristiana. Por eso, vos en uno de los fragmentos que leíste habla del cristianismo, de los... Jesucristo y el reino de los pobres, claro, libro, Editorial Rescate. Que él dice que... Sí, habla de Jesús. De Editorial Rescate también lo conocí. Dice, bueno, que Jesucristo es comunista, sí. Bueno, esa teoría que sí. Se dice que fue el primer comunista. Está. Bueno, dos antinomias, en este caso una antinomia más, la de los escritores y cómo se fue desarrollando a través del siglo XX. También lo que me marcábamos, cómo desemboca en los 60, ¿no? Con este grupo de escritores, Boedo, claro, ¿no? Claro. Y la otra, Martín Fierro, bueno, que la verdad da la impresión de que termina imponiéndose el esteticismo de Martín Fierro. Sí, además es interesante lo que yo te decía al principio, que hay quienes han matizado las posturas tan extremas, que por ahí lo sostenían los más aguerridos de cada bando. Pero por ejemplo, González Tuñón, que algunos lo querían instalar en Boedo por su temática social, que también la tenía, él estaba más vinculado con los de Florida. Entonces, lo que había postulado en algún momento, hacer Floredo, o sea, una mezcla de Florida y Boedo, para que pudieran estar todos juntos. Claro, lo que nunca ocurrió. Lo que nunca ocurrió, pero había cruces, había cruces en el caso de Tuñón, el mismo Roberto Ara, él se identificaba con Boedo, pero su literatura no era una literatura meramente de denuncia o de propaganda política, sino que era una literatura más existencial, poderosamente existencial, ¿no? Bien, Alberto, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Gracias a todos y hasta la semana que viene. Chao.